Juan es un empleado que se destaca por tener muchas ventajas dentro de su empresa. Él labora en Alfa, una empresa que maneja una cultura organizacional donde todos los empleados pueden opinar respecto a lo que les molesta o a lo que consideran importante en ese momento. Tienen momentos y espacios donde pueden sentarse a platicar y decirse las cosas frente a frente, cara a cara. Mas, sin embargo, con el tiempo, es captado por otra empresa. Juan se traslada a Beta. En Beta las cosas son muy diferentes. Ahí tienen otro tipo de cultura. Están acostumbrados a arreglar las cosas por debajo de la mesa. No ventilan nada, no exponen nada y hablar no es su punto fuerte. Juan se desempeña como lo hacía anteriormente en Alfa. Expresa continuamente lo que él considera que puede mejorar dentro de su área de supervisión. Mas, sin embargo, pronto se ganará muchas desventajas, muchas enemistades, sobrenombres, etcétera, etcétera. Con el tiempo, él descubre que esto no le está funcionando y se integra a la cultura organizacional de Beta. Deja de expresar lo que él siente, lo que él piensa y guarda silencio. Con el tiempo se da cuenta de que tampoco es lo mejor, mas sin embargo fue absorbido por su entorno, por su ambiente laboral. ¿A qué vamos con ello? Veamos. Mi nombre es Raquel Estela Alfaro Patiño y soy estudiante del último semestre del doctorado en Ciencias de la Educación. Y vamos hoy a explicar un poco lo que es la cultura organizacional a partir de unos conceptos muy importantes que definen ciertos autores. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo al doctor Carlos, quien es nuestro docente en esta materia de desarrollo organizacional. Empecemos. Las investigaciones indican que los trabajadores tienen 3 necesidades principales: un trabajo interesante, reconocimiento por hacer un buen trabajo y que se les tome en cuenta en las cosas que suceden en su empresa. Uno de los conceptos más consultados sobre este tema en cuanto a cultura organizacional lo aportó el autor Calvo de Mora en el año de 1991. Según el autor, la cultura organizacional supone unas presunciones, unos valores, unos artefactos culturales que suponen tanto un control invisible del comportamiento de los miembros de la organización, como un esquema de adaptación y supervivencia en las organizaciones y un esquema de transición y reproducción simbólica de las mismas. Y eso podemos observarlo en el caso que les expuse a un inicio de esta presentación. ¿Qué es lo que le sucedió a Juan? Sigamos más adelante. Veamos qué es lo que opina Chiavenato en 1993 respecto a este mismo concepto. Él plantea que la cultura organizacional significa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción, de modo de vida y de relaciones típicas de determinadas organizaciones. Y claro está, todo esto se va a volver en un solo concepto que a mí me llamó la atención porque combina tanto el de Calvo como el de Chiavenato, que va a ser el de otro autor que se llama Edgar Schein en 2024, donde él ya define a la cultura organizacional como aquel conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización sobre la cual es la mejor forma de hacer las cosas, las cuales definen la visión en la que la empresa tiene de sí misma y de su entorno. Juan, al estar trabajando en Alfa, todos en su organización tenían el mismo sistema de creencias. Todos consideraban que para tener éxito dentro de su organización lo más importante era ventilar los problemas, hablarlos directamente, cara a cara,
sin ocultar nada, siempre de la manera más respetuosa. En cambio, en beta, el sistema de valores o creencias era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí no solían hablar de las dificultades o de los problemas del entorno. Preferían que se trataran por debajo del agua o esconderlos y hacer que no pasaba nada para seguir funcionando. Quizás los motivos o las circunstancias de beta pudieron haber sido totalmente diferentes a las que tenía alfa. ¿Y a qué me refiero? Que mientras que en alfa puede que el tipo de liderazgo organizacional que existía se basaba en el respeto y la comunicación. ¿Por qué? Porque era una forma en la que también ellos podían visualizar resultados y era una forma amable de tratarse entre los empleados. No tenían una represión y no se sentían juzgados. Quizás se sentían alentados y por ello practicaban esta estrategia comunicativa. Quizás lo que pudo haber sucedido en beta fue totalmente lo contrario. Quizás es una empresa totalmente cerrada en la cual las decisiones únicamente las toma una persona y esa persona quizás su manera de tener su liderazgo sea mucho más opresivo y quizás las consecuencias que pudiesen haber pasado o las consecuencias que tienen los empleados al expresar lo que sienten u opinan o necesitan sean juzgadas. Por lo tanto, prefieren mejor callarlas. Pero aquí sucede algo interesante. Dice en uno de los conceptos que se internaliza, que es la visión de la empresa que tiene de sí misma y del entorno, y que esta interacción y la relación típica de los miembros se puede consolidar a largo plazo. ¿Y qué es lo que le pasó a Juan cuando decidió estar en beta? Precisamente eso. Se dio cuenta de que su manera de proceder con respecto a la primera empresa no funcionaba en la segunda y fue absorbido por los planteamientos y creencias de esta segunda, de beta. Por lo tanto, tuvo que cambiar su manera de ser. Y entonces ya se queda el cuestionamiento de que en cuál de las dos empresas puede ser que funcione mejor su sistema de organización. Eso sería algo que se tendría que investigar. Siguiendo con el ejemplo de Juan, si observamos que en esta empresa beta no suelen hablar de los problemas que tienen abiertamente, ¿qué es lo que va a pasar? Muy probablemente que cuando tengan una crisis o una circunstancia que enfrentar donde esté en juego la sobrevivencia de la misma organización, nadie se va a atrever a hablar. Nadie va a poder expresar de manera abierta lo que piensan. ¿Por qué? Porque ya su sistema de creencias tienen internalizado que no es correcto y que puede traer consecuencias negativas. Por lo tanto, va a ser muy difícil que se pueda superar esa situación a corto plazo. Quizás puedan encontrar otras soluciones, pero no de la manera efectiva y pronta que se requiere quizás en ese momento. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estamos observando que quizás exista un líder que no haya sido suficientemente capaz para poder desarrollar esta cultura comunicativa dentro de sus empleados, el darles la confianza necesaria y no reprimirlos para poder expresar, considerando que esta técnica de comunicación es algo que requieren todas las empresas en estos momentos para salir adelante. Y observamos que no solamente puede estar en juego la empresa misma por alguna situación económica que pueda estar atravesando, sino que también en el desperdicio de las habilidades de su personal. En el caso de Juan, al ser una persona que tenía ciertas características que ayudaban a impulsar un equipo, ahora él ya no considera que eso sea importante, se vuelve uno más de esa empresa, ya no sumando, sino restando. Y vamos a hablar entonces de lo que es ser un líder. ¿Y qué va a hacer el liderazgo? El liderazgo va a ser esa capacidad de influir sobre los demás para conseguir metas. En este caso, metas dentro de la organización.
La figura del líder va a ser fundamental e imprescindible dentro de cualquier organización, ya sea empresa, ya sea escuela, negocio, hasta incluso a nivel familiar es importante siempre mantener un liderazgo. Pero hablando de las organizaciones y de las empresas, estas van a verse afectadas de manera negativa o positiva por el tipo de líderes que estén considerando dentro de su organización. Y no todas las empresas requieren del mismo tipo de liderazgo. Existen varios. Entre ellos tenemos aquellos líderes que van a ayudarle a la empresa a llegar a ciertas metas desde diferentes perspectivas o desde diferentes objetivos. Por ejemplo, tenemos aquellos líderes que están siempre enfocados u orientados hacia lograr sus tareas, conseguir sus métodos. También tenemos aquellos líderes que van a llamar líderes transaccionales y aquellos que van a llamar como líderes transformacionales. ¿Y qué son los transformacionales? Pues son aquellos que inspiran a los seguidores a alcanzar sus metas y a superarse. En el caso del transaccional, va a ser aquel que se basa en el intercambio de recompensas por el cumplimiento de tareas. ¿Qué es esto más que la diferencia que puede existir entre un carácter y otro en un líder? También van a existir aquellos que van a ser líderes democráticos, que van a involucrar a los miembros del equipo en la toma de decisiones. Y que es más que otra cosa que todos sumen dentro de una empresa. Regresando a lo que es el liderazgo transformacional, podemos tener un ejemplo en el caso de Nelson Mandela, que él inspiró a todo un pueblo a luchar por la igualdad y la justicia. Vemos en él ese gran liderazgo. A pesar de que no estaba dentro de una empresa, podemos ubicarlo bastante bien. Y bueno, ya si lo vamos a aterrizar a una organización, en lo que es el liderazgo transaccional, podemos ver al señor Bill Gates, que él ha impulsado su crecimiento en Microsoft a través de esto del sistema de recompensas y de objetivos. Y no por ello, pues consideramos que uno u otro sea mejor, o sea peor, o sea bueno, o sea malo. Simplemente son tipos de liderazgo que existen y que en su momento les funciona a las empresas para cubrir o cumplir con su objetivo a mediano o a largo plazo. Y bien, todo esto junto con lo que es la manera de organizarse al interior de la empresa, su cultura, sus creencias, sus tipos de liderazgo, pues también vamos a ir desprendiendo que existe una cultura corporativa. Y bueno, el concepto de cultura corporativa, ¿de dónde viene? Pues surge a finales de la década de 1970. Su origen se encuentra en la Escuela de las Relaciones Humanas y en los experimentos de Elton Mayo, que permitieron reconocer los aspectos informales subjetivos de la realidad organizacional. Lo que es la cultura organizacional como un núcleo central en la medición del capital intelectual. Se hace referencia al término cultura corporativa, principalmente en el análisis de modelos de medición de capital intelectual. En el modelo Technology Broker, no sé si se pronuncia así, pero la cultura corporativa se define como la forma en la que se hacen las cosas e incluyen valores, rituales, héroes conocidos y bueno, y compartidos por los empleados, lo menciona Brooklyn en 1997. En el monitor de activos intangibles, la cultura corporativa se refiere a las actitudes de los empleados hacia su trabajo, hacia los clientes, hacia sus superiores. Y bueno, pues todo esto se va a ver reflejado, insisto, en los resultados. En el año de 1997, Brooklyn, un autor de desarrollo organizacional,
señala que la cultura corporativa se crea desde la dirección de la empresa y refleja los valores de sus fundadores. Sin embargo, también menciona que las empresas grandes, los empleados de diferentes áreas pueden percibir que la cultura de su departamento difiere de la cultura general de la empresa. Es decir, o así lo entiendo, que se pueden subdividir, y otra vez considero que eso puede suceder debido al tipo de liderazgo que tenga en ese momento el proyecto, al tipo de cultura, valores y creencias que cada uno de los empleados también manifieste dentro del desarrollo de su comunidad, de su corporativo. Un líder siempre debe de ser capaz de identificar hacia dónde está llevando a su equipo y tiene que hacer uso de lo que ya alguna vez también nosotros estudiamos en este curso de los elementos del desarrollo organizacional, que va a ser este diagnóstico profundo de lo que está sucediendo, de cómo se está moviendo, pero no solamente de la estadística económica o de proyección, sino de cómo es que lo están viviendo y cómo están desarrollándose sus empleados, para que a partir de ello se puedan realizar la retroalimentación de vida y poner en práctica un plan y un proyecto que los lleve a consolidar su meta planteada, así como la evaluación de los mismos para que nuevamente realicen esta introspección de lo que están o no haciendo de manera adecuada. Y ahora se me viene a la mente otro ejemplo de lo que también puede considerarse dentro de la cultura corporativa y que va aunado con el liderazgo. Y es que siempre quien va a estar supervisando, analizando, pues debe de poner el ejemplo, deben de ser figuras que inspiren para que la empresa y sus empleados, sus adeptos, puedan caminar de la misma manera. Se cuenta que alguna vez una señora fue a solicitarle un consejo a Gandhi acerca de cómo dejar de comer dulces. Y entonces ella llega y le dice que por favor le pide que le dé un consejo, una receta o algo para que pueda dejar de comerlos. Y entonces Gandhi le dice, regresa en 3 semanas. Y la señora, muy desesperada, le dice, no, pero es que yo no puedo esperar 3 semanas. O sea, ya mi esposo me está diciendo que esto ya está muy mal y que yo tengo que parar y tengo que dejar de comer dulces y no sé cómo hacerlo. Y por eso vengo acá para solicitarle su ayuda. Y Gandhi le decía, regresa en 3 semanas. Esa era su respuesta. Por fin la señora se cansó de escuchar que regresara en 3 semanas y se fue. Y pasaron esas 3 semanas y la señora regresó y se encontró de nuevo con Gandhi, y Gandhi le empezó a dar una serie de recomendaciones y de lista de ingredientes y hierbas botánicas y demás para poder dejar el azúcar. Y antes de retirarse, la señora, muy intrigada, le preguntó que por qué había tenido que esperar tanto tiempo si en ese momento que ella acudió con él pudo habérselo dado. Y entonces Gandhi le respondió que no, que en ese momento él no tenía la respuesta, que primero tenía que practicar en él mismo el cómo dejar los dulces para después poderle brindar una respuesta adecuada a la señora. Y entonces es otro ejemplo, digámoslo, no sé si sucedió, pero es un bonito ejemplo de cómo un líder no solamente tiene que ser esa persona que cree que lo sabe todo o cree que tener las respuestas de manera inmediata, sino que también puede identificar en él sus propias áreas de mejora para trabajarlas y tener un punto clave que es la capacitación. Capacitarse, ponerlo en práctica para poder entonces sí, con todos los argumentos, poder extenderlo o exteriorizarlo hacia a quien dirige. Y esas pruebas, eso es lo
lo más sustancioso que puede haber dentro de un equipo de trabajo. Aquellas personas que, si bien ya son líderes, tienen todavía la humildad de saber y de reconocer que pueden mejorar en muchos ámbitos y así poderlo transmitir y seguir creciendo como empresa o como institución. Y aquí podemos ir cerrando sobre la pregunta que también nos hacen: si la cultura es un aliado o un obstáculo en la ejecución de la estrategia para el desarrollo organizacional. Y pues aquí es un parteaguas, porque puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Un aliado es cuando esta cultura está alineada con la estrategia y se crea un vínculo virtuoso de los valores y de las normas de la empresa, que los van a impulsar sin duda a tener comportamientos necesarios para alcanzar sus objetivos de manera estratégica, puntual, limpia. Y que también esta cultura fuerte, donde está en su esfera el tener una visión, una misión clara, los va a llevar a que puedan fomentar en todo momento una perspectiva crítica o autocrítica entre ellos, para saber en qué momento poder expresarlo y expresarlo con asertividad, sabiendo que van a ser escuchados y que no va a haber una opresión por ello. Y bueno, teniendo también claro que en caso de que lo hubiese, también tienen la manera de poder defenderse. Y como empleados, también saber y tener muy claro dentro de esta organización, de esta estructura, el hecho de que tienen también qué obligaciones son las que ellos tienen que hacer con respecto a la empresa, tanto lo que ellos van a hacer, hacia dónde quieren llegar, lo que la empresa quiere de ellos, pero también lo que ellos mismos quieren de la empresa. Una cultura fuerte que fomenta la innovación, la adaptación y el aprendizaje, sin duda va a proporcionar una base sólida para el desarrollo organizacional. La cultura puede actuar como una brújula guía en las decisiones y acciones de los empleados, asegurando que estos estén alineados a la dirección estratégica que se desea. Un caso que escuché no hace mucho fue el de la empresa de Nestlé, que cambió totalmente su manera de percibir su entorno organizacional laboral, y que se está centrando en la necesidad del empleado, porque ellos mencionan que hoy en día la generación que está entrando a trabajar es como mucho más delicada y mucho más propensa a renunciar a cualquier cambio, al ver cualquier cambio que no esté en su área de confort, y la rotación les sale muy cara. Entonces platicaba la jefa de empleados de Nestlé, que han aperturado diferentes tipos de opciones para ellos, entre las cuales pues van a destacar el cuánto tiempo pueden disponer los empleados para realizar su tiempo, que les dan opciones de que también pueden trabajar desde casa. Les brindan también lo que son las herramientas o los materiales que necesiten para poder hacerlo, y también que si alguno de los empleados está interesado en seguir creciendo y en seguir estudiando, les van a proporcionar o les están proporcionando ciertas becas o sí, ciertos convenios con universidades para que lo puedan hacer. Por otro lado, también está Coca-Cola, que se está esforzando porque sus empleados sean empleados felices, en donde su preocupación es hacia el desarrollo emocional y de ellos y de sus familias, brindándoles espacios cada vez mucho más flexibles en ese sentido, para que puedan seguir desarrollándose mejor dentro de la empresa. ¿Cómo puede ser
la cultura organizacional un enemigo o un obstáculo. En una cultura arraigada en el pasado o que tenga resistencia al cambio, puede impedir pues la implementación de nuevas estrategias. Si esta cultura no está alineada con la estrategia o con lo que se pretende, puede haber pues estas dificultades de adaptación y pueden socavar los esfuerzos de desarrollo organizacional, incluso si la estrategia es sólida. Cuando la empresa no escucha a sus empleados o cuando no considera los tiempos o cuando no considera que deben de ser incentivados en brindarles estos en ofrecerles estímulos adecuados para que puedan seguirse desarrollando, seguramente no puede haber un buen flujo comunicacional. En Google, por ejemplo, ellos han siempre sido como muy innovadores y flexibles, y también han ayudado a sus empleados pues a adaptarse a los cambios del mercado, manteniéndose siempre a la vanguardia de la tecnología, buscando que ellos también no solamente sean felices como en Coca-Cola o que estén preparados como en Nestlé, ¿no? Que estén preocupados por su desarrollo profesional, sino que también los incentiva a que puedan producir o innovar siempre de manera constante para la empresa, encomendándoles proyectos nuevos tanto a sus líderes como a los equipos de los líderes. Y un ejemplo que podemos tener en donde se obstaculizó este desarrollo, este crecimiento por la no escucha, quizás fue el caso de Kodak, cuando se aferró a su pasado y no quiso adaptarse a la era digital que ya le estaba proponiendo uno de sus propios empleados, que después se fue a Sony y bueno, finalmente la empresa terminó en bancarrota. Digo, Sony también terminó por fusionarse con otras empresas, pero al menos empezó la era digital y Kodak se quedó atrás en ese sentido. Bueno, en resumen, puedo decir que la cultura organizacional es un factor crítico para el éxito de cualquier empresa, de cualquier organización que quiera llegar al éxito. Y para que la cultura sea un aliado, es fundamental que estén alineadas con las estrategias y que se fomente la innovación, la adaptación, el aprendizaje, pero sobre todo la escucha y el liderazgo empático. Recordemos bien que la cultura no es estática, se puede modelar, se cambia, y el liderazgo juega un papel crucial en la creación y gestión de la cultura. Una cultura sólida y alineada con una estrategia es un activo invaluable para el desarrollo y el éxito de cualquier organización. En ese sentido, retomo las palabras del doctor Carlos cuando nos menciona que todo está en constante cambio y en constante movimiento. Para ello, entonces, día a día tenemos que irnos capacitando, aprendiendo y superando los obstáculos para poder enfrentar mejor las circunstancias a futuro. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta exposición. Hasta pronto.